Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Tenemos un super live el día de hoy, muy importante para estos tiempos de pandemia, en donde vamos a tener más incidencia en infarto agudo al miocardio y enfermedad cardiovascular. Es acerca de la rehabilitación del infarto. Buenas a todos conectándose. Y bueno, algunos datos para comenzar. En el 2017 fue la primera causa de muerte el infarto agudo del miocardio con más de 1.600 panameños, según datos estadísticos de acá del Instituto Nacional de Estadística. Y tenemos que las condiciones cardiovasculares afectan en todo el mundo desde el 2012, 7.5 millones. En el 2017 aumentó a 15 millones de personas que murieron. Y bueno, cuando se trata el infarto a tiempo y se puede dar el abordaje adecuado, eh, inclusive hay sobrevida, una buena sobrevida. Y esto es lo que tratamos de hacer, que el paciente llegue a una buena calidad de vida después de un infarto o después de un evento cerebrovascular. También tenemos que el 80% de los infartos agudos al miocardio y de las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, son prevenibles. 80%, señores. Entonces la alimentación y la actividad física son vitales en esto. Eh, a ver, por aquí si se conecta la doctora. La doctora va a transmitir a partir de Rehabilitación Panamá. La doctora Maritza Gabriela por allí. Bueno, tenemos que más del 75% de las muertes causadas por eventos cerebrovasculares se producen en países de ingresos bajos y medios. Aquí llegó la doctora Gabriela. Vamos a solicitar a Gaby la solicitud. Entonces tenemos que todo lo que hacemos en nuestro día a día va a prevenir que lleguemos a un infarto o algún evento cerebrovascular. Hola Gaby, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es nuestra súper especialista de medicina física y rehabilitación, que nos va a hablar un poco más acerca de la rehabilitación en estas patologías que nos están afectando cada vez más, y ahora con COVID todavía más, porque hay un aumento de las enfermedades tromboembólicas. Entonces, muchas gracias por aceptarnos, Gaby. Ahorita, pues quería que nos explicaras un poquito más acerca de tu especialidad, cómo ejercen la especialidad, qué es lo que se dedica la especialidad en medicina física y rehabilitación. Dame un segundito. Voy a ponerme los audífonos y me dices si se escucha. Dale. ¿Se escucha? Sí, 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 se escucha. Sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí se te escucha. No, ¿No sí, pero escuchas? no tengo el audífono conectado. No escucho. Esto, sí, estaba tratando de Pero conectarlo. se te escucha perfecto, nada más que un poquito a destiempo. Pero puedes hablar más lento y se escucha. Para que nos comentes un poco acerca de la medicina física y rehabilitación como especialidad, porque hay veces que la gente piensa que solo es fisioterapia o que solo es un terapeuta ocupacional, y son todo un equipo que cuando nosotros rotamos por allá nos damos cuenta de la magnitud que abarca medicina física y rehabilitación. Claro, para contarles un poquito, pues la especialidad como tal de medicina física y rehabilitación, o también llamada fisiatría, se dedica pues a el diagnóstico, a la evaluación y al tratamiento de todos los pacientes que tengan alguna limitación funcional. Esto quiere decir que el paciente que tenga alguna patología neurológica, musculoesquelética, que le conlleve una limitación funcional o alguna discapacidad, ya sea temporal o permanente, pues él puede entrar al equipo de medicina física y rehabilitación. Exacto. Generalmente los equipos de rehabilitación es multidisciplinario, como lo pudiste haber visto cuando rotaste por allá. Va a estar conformado por el médico fisiatra, que es más o menos el director de la orquesta,
Y esto también va a estar entonces el resto del equipo, que son los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, tenemos las licenciadas de electrodiagnóstico, tenemos órtesis y prótesis, a veces se cuenta con un equipo de salud mental dentro de los equipos de rehabilitación, así que somos un equipo bastante grande, los logopedas o terapias de lenguaje, que a veces tenemos fonoaudiólogas, pero definitivamente estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Exacto, a mí me encantó porque a mí me encanta trabajar en equipo. En realidad es algo que de repente podríamos fortalecer mucho más en las unidades de atención primaria, ¿verdad? Porque de repente tenemos solo fisioterapia o el terapeuta ocupacional y hacen falta como parte de que sea eh, mini estaciones, por así decirlo. Correcto. Entonces, para que nos expliques un poco la importancia exactamente en las enfermedades cardiovasculares, principalmente podemos abarcar un poco primero el infarto y luego lo que es la enfermedad cerebrovascular. Claro. En cuanto, bueno, ya habías mencionado de que obviamente ha aumentado, y en Panamá tenemos estadísticas en que las enfermedades cardiovasculares se han vuelto una epidemia y realmente son, la rehabilitación cardíaca no es tan nueva. Realmente desde 1950 ya se han hecho programas de rehabilitación cardíaca enfocándonos en la parte de la isquemia cardíaca que me preguntas, ¿no? Incluso la OMS ya tiene una definición desde los años 60 acerca de qué es la rehabilitación cardíaca. Y es que es un conjunto de actividades en la cual vamos a mejorar la condición física del paciente, la condición psicológica, para llevarlos a una independencia o que tengan una mejor participación. Nosotros en rehabilitación, como ustedes en medicina familiar y en geriatría, nos enfocamos mucho que en el paciente se debe ver como un ente biopsicosocial en la Claro, que nos importa mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, eso se logra mucho en los programas de rehabilitación cardíaca. No solamente, normalmente se piensa en rehabilitación cardíaca, la gente va a pensar en que vamos a hacer un programa de ejercicios únicamente para mejorar, obviamente sí, la función física del paciente, pero se hacen exacto. múltiples intervenciones. Se hacen intervenciones psicológicas, se hacen intervenciones de terapia ocupacional, trabajo social, enfermería, porque hay que hacer cambios de estilo de vida, hay que Claro. hacer las clínicas antitabaco, así que la salud mental, pacientes después de una isquemia o un infarto al miocardio, sufren mucho de ansiedad, de miedo. Entonces, que vuelva a repetir un evento como este. Entonces, la Claro, salud mental es sumamente importante. exacto. Bueno, me encanta cómo lo planteas, que es multidisciplinario. Sobre todo se asocia mucho, también vemos mucha depresión en este paciente. Entonces, empoderarlo para llevarlo a su máximo de calidad de vida. Claro. Al, Entonces, al esto, final, al final los pacientes, porque esto va por fases, ya al final el paciente prácticamente solo ya tiene todas las aptitudes y las habilidades e incluso logran hacer sus terapias y ejercicios solos en casa, ya una vez han sido rehabilitados. exacto. Y en cuanto a la enfermedad cerebrovascular, que hay veces que inclusive, como es más tangible, porque a veces el paciente queda con hemiparesia, o sea, hemiparesia es que no pueden mover o parcialmente mueven la mitad del cuerpo o que no puedan hacer ciertos movimientos, es más tangible para las personas que están a su alrededor y pueden ver la discapacidad que esta persona tiene. Entonces, cuéntame con esto. Al SB yo pienso que se le presta mucha más atención, ¿verdad? Para la rehabilitación que al Sí. infarto. Claro, Cuéntame por qué tenemos esto tan arraigado así. claro. Pienso que sí es por la parte del déficit funcional de la persona, pero vamos, la persona no puede respirar como antes cuando tienes un infarto, cuando estás en insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿por qué eh, como tenemos el subregistro o no mandamos adecuadamente a tiempo a este paciente? Claro, realmente yo siento que aquí el problema es que no se han abierto las unidades como tal de rehabilitación cardíaca, porque Okay. los cardiólogos y nosotros estamos sumamente conscientes de que el paciente
con falla, el paciente que ha pasado por una cirugía cardiovascular o un infarto al miocardio, presentan un grado de discapacidad y que es importante someterlos a un proceso de rehabilitación. Generalmente aquí sí tenemos los centros de rehabilitación están más dirigidos a las partes neurológicas y por eso también, como tú dices, es más tangible ver una discapacidad motora como tal. Exacto. Pero a pesar de todo, pues sabemos que los ECV, además de presentar una discapacidad motora, pueden presentar otro tipo de deterioros neurológicos, pueden presentar deterioros cognitivos, eso también se rehabilita, pueden tener deterioros sensoriales o incluso un sinnúmero de, de trastornos que muchas veces por desconocimiento, porque no se dan en las universidades, que el desconocimiento del resto de nuestros colegas. Me Porque parece que va más con eso, de repente, sí, hacernos como más conscientes de que este paciente no solamente necesita sus medicamentos para la presión o necesita su medicamento para la depresión o inclusive hacerle los cambios en la alimentación, va más allá de eso. Entonces, ser conscientes como de esto y promoverlo de que sí se debe enviar el paciente con infarto, con infarto agudo del miocardio. normalmente yo creo que en la universidad nos quedamos con el hecho de que, bueno, vamos a salvar vidas y vamos a darle el medicamento para salvar la vida. Exacto. Pero de ahí a que yo le salve la vida y después, ¿qué pasó con ese paciente? El paciente que a veces queda con una muy mala calidad de vida y creo que los servicios de rehabilitación muchas veces tienen un sinnúmero de estrategias para mejorarles esa calidad de vida. Exacto. Y ahorita vamos a ver entonces las claves. ¿Qué tú piensas? ¿Cuáles son las claves específicas para que esta rehabilitación sea un éxito en este paciente con infarto, un éxito en el paciente con enfermedad cerebrovascular? Claro, a ver, en el paciente con enfermedades cerebrovasculares, uno para mí me parece una clave del éxito es que el paciente sea referido desde el inicio. Pacientes muchas veces se habla en la literatura que el médico rehabilitador tiene que ver al paciente incluso en el cuarto de urgencias, hacerle Wow. toda la valoración. Y porque uno de que hablamos de una valoración inicial para nosotros poder plantear objetivos, hacerle el programa y un inicio temprano. Realmente en la fase aguda existe una ventana terapéutica en la que la rehabilitación puede hacer un cambio del curso evolutivo de la enfermedad. Entonces yo creo que es sumamente importante o es clave del éxito el que el paciente sea referido de manera temprana. El Lo, abordaje. el abordaje temprano. Yo siempre a mis pacientes les explico de esta manera sencilla porque me parece que ellos también tienen que entender qué es lo que les sucedió y qué es lo que van a tener que esperar durante todo el proceso de rehabilitación. Y por qué el médico fisiatra muchas veces le va a hacer cambios de objetivos o por qué no hace tal o cual cosa en algún momento. Y es que en la primera fase, nosotros hablamos de un mes a mes y medio, es donde el paciente tiene la mayor recuperación y eso hay que aprovecharlo. Más o menos de los 3 a los 4 meses, el paciente todavía tiene una gran recuperación, pero ya tú vas a ver que él tiene que esforzarse un poco más. Ya después de los 6 meses, nosotros hablamos de un periodo de meseta en la que las ganancias pues no van a ser tantas y hay que explicárselos al paciente. No todos los pacientes son iguales y nosotros muchas veces no nos atrevemos a dar un pronóstico porque no tenemos una herramienta certera de cómo darle un pronóstico a un paciente que, por ejemplo, bueno, ya no me va a caminar. No podemos hablar de esa manera, pero sí podemos hablar o explicarle al paciente de más o menos qué esperar y por qué nosotros podemos ir haciendo cambios de objetivos en todo el proceso de rehabilitación. Y ya después de un año, si verás o si se fijan en las historias de nosotros, hablamos de secuelas. Ya Exacto. ahí vamos a trabajar con el paciente de una manera distinta. Ya las secuelas que tiene por el evento vascular cerebral, pues están ahí. No vamos a tratar de seguir ganando una recuperación, sino más bien que logre independencia con esas secuelas que ya él tiene. Exacto.
Es súper importante lo del tiempo y no sabes el dolor que a veces me da cuando llegan pacientes, porque al final llegan donde uno con las secuelas y pasó 7 meses y usted fue a rehabilitación. Cuando esa gente me dice que no ha ido, eso es como un balde de agua fría. Señor, estamos tarde, usted tenía que haber ido. Entonces, captar eso desde el cuarto de urgencia, no importa, usted mande la referencia a medicina física y rehabilitación porque es necesario hacerlo desde un inicio. Y tenemos pacientes que de repente ya se le capta tarde y no se le puede dar el manejo de las primeras 4 horas, no hay reversión y bueno, vaya para que le vean los medicamentos de la presión, le dan la cita para 3 meses y ahí ya se fue todo ese tiempo perdido, ¿verdad? Entonces es Correcto. muy importante recalcar esto, si hay médicos viéndonos, desde el cuarto de urgencia, mandar la referencia a medicina física y rehabilitación. Y Entonces, también a los pacientitos, porque a veces el paciente le dan la referencia y habrá algún paciente que no le ven mucho objetivo, o habrá pacientes que, bueno, ya yo, ese, o el mismo familiar piensa, él ya quedó así. Y realmente tienen que acudir de manera exactamente. temprana. Y es mucho más lo que nos aporta la medicina física, la rehabilitación, que lo que nos puede aportar inclusive hasta un medicamento, ¿verdad? Porque el panameño está muy centrado en que todo es medicalizar. No, las medidas estas van mucho más allá y puede tener una mejor recuperación con una rehabilitación adecuada. Y lo otro es el paciente que de repente piensa que no le va a funcionar o no le pone fe al asunto de ser constante en su casa también. Me parece que eso también es importante recalcarle al paciente que haga la rehabilitación que se le manda porque sabemos que hay evidencia que lo soporta, ¿verdad? Entonces, Claro, que sea consciente el mismo paciente de que puede alcanzar grandes cosas si así se lo propone, ¿verdad? claro. Eh, Quería que nos contaras también algo más de cómo es que están trabajando, una preguntita que tuvimos por aquí, que cómo estamos trabajando, cómo se hace rehabilitación física en tiempos de coronavirus. ¿Cómo están trabajando ahora? Es un poco difícil el approach, dice. Eh, ¿Cómo Sí, se nos hace bastante complejo ahorita porque en muchas unidades pues nos cerraron prácticamente la consulta. Las áreas terapéuticas también están en muchos lugares, ¿no? Cerradas. Desde un inicio se cerraron muchas áreas de fisioterapia, fueran tomadas para pacientes COVID. Entonces esto, digo, definitivamente todos nos pusimos a pensar, sobre todo un grupo de médicos fisiatras nos pusimos a pensar de que muchos de nuestros pacientes con discapacidad, que a veces otros médicos no toman en cuenta lo importante de la prevención de discapacidad, y desarrollamos unas guías, sobre todo para patologías muy frecuentes, las subimos a una página y a todo el que nos pregunta, nosotros mandamos la guía. Mire, por ahora puede ir, fíjese en la guía, cualquier pregunta o cualquier duda usted no las hace. En cuanto sí a los pacientes con enfermedad cerebrovascular, que yo definitivamente yo creo que es imperativo muchas veces que el servicio de rehabilitación lo vea con todo el equipo, se nos ha hecho bastante difícil. En mi caso, la consulta no se nos ha abierto. Lo que se está proyectando es que se haga la consulta de manera virtual, la manera virtual, y el paciente que yo sí necesite ver lo pueda citar y darle una guía, por lo menos nosotros, de ejercicios o una guía de la parte de recomendaciones que hacer, incluso recomendaciones para los cuidadores. eh, pero esto todavía no se ha puesto realmente en práctica. Hay unidades que sí han arrancado, te puedo decir que el EPOT ha arrancado con teleconsulta, te puedo decir que el instituto está viendo pacientes referidos, obviamente ellos hacen un triage, pero están viendo pacientes referidos y cuando ven pacientes nuevos es importante que todo el equipo lo valore. Y ya después continúan en las áreas terapéuticas que puede ser de manera virtual. Es un poquito distinto en las áreas en la práctica privada, pero en la práctica privada nosotros, los equipos a veces no son tan completos, pero los pacientes, sí logramos ver los pacientes de manera física.
Logramos ver Sí. del paciente de manera física y coordinamos ya sea con el terapeuta ocupacional, logopeda, con el terapeuta físico, logramos coordinar para ya sea darle una consulta al paciente en su casa de manera física o que sean consultas virtuales, porque tengo pacientes que físicamente reciben terapia y pacientes que de manera virtual la reciben. Sí, he accedido a las guías y son muy buenas porque nos ha servido inclusive para otras personas que no tenemos esa disposición de poder estar con el paciente y decirle cómo hacer los ejercicios. Entonces, bueno, muchas gracias por esas guías. Igual lo puedes poner aquí en los comentarios para todas las personas que después puedan accesar a las guías y los médicos que también quieren tener su respaldo. Y algún caso que recuerdes de rehabilitación en cuanto, me imagino que puede ser de SB, que más te haya marcado, que cómo llegó, cómo fue su proceso y cómo resultó al final. Generalmente a nosotros nos marcan mucho los pacientes que vemos intrahospitalariamente, porque son, cuando uno, por lo menos cuando éramos residentes, que nosotros veíamos todos los pacientes que llegaban ya sea a cuarto de urgencia o a las salas de hospitalización, eh, que uno los ve realmente no es el 100% de los pacientes que tú vas a ver que te llegan a la consulta caminando, ¿no? Pero son pacientes que te pueden marcar porque tú ves un pronóstico y realmente después te llega el paciente que al haberlo intervenido a tiempo, pues te llega en una mejor condición, o pacientes que llegan incluso con grandes secuelas, pero te llama la atención que son pacientes que al brindarle todas las herramientas en rehabilitación, ya sea ayudas técnicas, un bastón, un andador, o que las ayudas técnicas para comer, son herramientas que nosotros tenemos para que el paciente logre funcionar, para que el paciente logre ser funcional en su casa, ser funcional en su trabajo, en un ambiente incluso social. Entonces eso definitivamente a nosotros yo creo que nos impacta mucho, sobre todo el paciente de enfermedad cerebrovascular, que tú sabes que viene con una secuela y que después tú ves que a pesar de las secuelas el paciente ya logra hacer, incluso ellos te enseñan a ti de cómo hacer ciertas actividades. Claro, claro. Súper importante todo lo que mencionas porque los pacientes y el agradecimiento ese que tienen al final con uno es increíble porque tú mejoraste todo lo que ese paciente podría lograr, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. Igual, danos todos tus datos, Maritza, que Maritza, yo no sabía que te llamas Maritza hasta Sí, que sacaste tu, yo siempre te dije Gabriela. todos me Entonces, llaman Gabriela. sí, Como soy Marisa, ya para fines profesionales uno tiene que poner ok. Marisa, Gabriela, Cedeño. Entonces, pero no, Gabriela, tranquila. Es Eh, como yo que siempre me he llamado Mariebey en mi casa y me di cuenta en tercer grado que me llamaba Mitzi. Entonces para mí fue como que yo nunca he aceptado ese nombre, pero no importa. Cuéntanos esto, ¿dónde estás laborando? ¿Dónde te pueden encontrar para rehabilitación, para que evalúes a los pacientes y que en este tiempo de pandemia pues no se queden sin su rehabilitación? Claro. Bueno, a nivel institucional, yo pertenezco a la Caja de Seguro Social. Yo estoy en la Policlínica de San Miguelito. Ahorita pues, la consulta está totalmente cerrada. Estamos únicamente viendo pacientes respiratorios. Pero a nivel privado sí estamos viendo los pacientes en Punta Pacífica, Cardio Team, en el 8º piso. Ahí estamos Ok, ¿algún con un número punto que de te pueda contactar, algún número de teléfono? el número de teléfono, si no me equivoco, porque es que a mí se me tengo que siempre buscarlo. Es 395-8574, si no me equivoco. Lina se nos dio la vez No, pasada. no pasa nada. Aquí lo vamos a dejar en los comentarios, así que muchas gracias a todos Vale. por conectarse. Recuerden, los infartos y las enfermedades cerebrovasculares se rehabilitan desde el inicio, con constancia para que este paciente pueda salir adelante. Muchas gracias por todo tu tiempo, Maritza Gabriela, y nos vemos, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Vamos a repasar por acá. Son guías gratuitas, dice, y hay recomendaciones para los pacientes en diferentes etapas. El manejo integral es la clave. Un saludo a todos los que se conectaron y muchas gracias. Chao.